Ok, bueno chicos, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con estructurar, bueno, hacer la estructura de la matriz dispersa, una estructura de datos parecida a la clase matriz, digamos, que conocemos, digamos, pero la diferencia es que esta vez esta matriz nosotros ya no la vamos a representar o sea, el mismo concepto de matriz en la programación, sino la vamos a representar de otra manera, de manera que se pueda ahorrar memoria, digamos. Bueno, aquí está toda la clase, aquí está todos los métodos y vamos a empezar directo con la primera implementación. Bueno, que la primera implementación es basada en vectores. Aquí está, miren, hay muchas implementaciones, digamos, pero más bien acá son dos, vectores y apuntadores. En vectores se puede hacer de dos maneras, así que vamos a hacer la primera. Miren, acá dice implementación basada en vectores, así que yo voy a abrir aquí un nuevo proyecto, a ver, un console application. Le voy a cambiar el nombre a matrices y aquí voy a cambiar un poco la estructura de estos datos. Ok. Ya. Ahí ya tenemos lo primordial y aquí voy a guardar este proyecto. Ya tengo aquí mi carpeta creada, donde está escritorio y matriz dispersa. Aquí guardo todo el proyecto y ya. Ahora para empezar, aquí la carpeta esta, voy a copiar por ejemplo, aquí en listas, aquí, de polinomio, voy a copiar la que dice otro, que es la que tiene mi clase funciones, bueno, mi archivo funciones y la clase donde está la memoria, porque la memoria la vamos a utilizar sí o sí. Y ojo que esta vez no utilizamos listas, ¿no? Pero sí vamos a utilizar la memoria porque después, mañana obviamente vamos a hacer punteros, pero igual la voy a necesitar esto. Así que aquí voy a añadir, aquí add, esos dos archivos que son de la que dice funciones y la que dice memoria. La función solo tiene un método, creo. Y bueno, con eso vamos viendo, ¿ya? Ahora, vamos a ir haciendo la clase, así que bueno, igualmente aquí me va a quedar una nueva carpeta que esta va a ser aquí le voy a poner matriz, ok. Ahora voy a crear yo una nueva unidad y ahorita vamos a ir implementando. Voy a partir la pantalla. Está bien, y yo igual aquí bueno, aquí ya está mi nueva unidad, la voy a renombrar, voy a poner matriz B vector con vector, y esta la voy a guardar aquí dentro de mi carpeta que dice matrices, la guardo. Y ahora sí empezamos a programar. Ya, okay. Aquí en el punto H voy a crear la clase, dice class, voy a matar matriz dispersa, esta voy a matar matriz B, o vector mejor, más completo, y vamos viendo los atributos que tiene. Como atributos privados, bueno, dice, miren, va a tener un vector, va a tener un vector, así lo declaro, vector de filas, va a tener un vector de columnas, un vector de datos y
va a tener los siguientes, va a tener una dimensión de filas, dimensión de columnas y rep, que yo voy a poner rep. Eso por la parte de los métodos private. Ahora los métodos públicos va a tener su constructor, obviamente, que es el mismo nombre de la clase. Va a tener el void dimensional, le entra el número de filas y el número de columnas. Va a tener un método que le devuelve cuál es la dimensión de las filas, la cantidad de filas, y otro que le va a devolver la cantidad de columnas. Va a tener un método poner, donde llegan los índices, o sea, en qué fila y en qué columna, y también cuál va a ser el valor. Un método de elemento que con ese método de elemento obtenemos o sea, el valor de la casilla basado en qué fila está y en qué columna. Y por último, el método que dice definir valor repetido, que ahí entra un valor R de la cual. Ahora, ¿cuál es por ejemplo, aquí voy a mostrar cómo es la matriz dispersa. La matriz dispersa, ¿en qué se basa? En que, bueno, nosotros guardamos datos. La matriz dispersa se basa en que hay más datos vacíos o nulos que datos válidos. Por ejemplo, aquí en esta matriz que yo tengo, los datos no nulos son 4, 3, los que no son 0. Y ese 0 es el número que se representa, bueno, que acá en esta diapositiva dice con este rep. Ahora, imagínense, bueno, si rep fuera menos 1, digamos, aquí en vez de 0, todos esos valores tendrían que ser menos 1. Bueno, sí, o sea, en vez de 0, todos esos valores tendrían que ser menos 1. A ver. Ya está, después lo cambio. Tenemos ahí menos 1, menos 1. Y así, ese es el valor que se tiene como para identificar que es el valor repetido, el valor nulo. En cambio, los otros serían los valores no nulos. Ahora, sí, bueno, con menos 1, digamos, sería un poco raro, digamos. Pero a veces el ingeniero sí lo cambia normalmente. No ponen 0 porque dicen con 0 es lo que normalmente funciona. Ahora, ¿y qué es lo que pasa? Nosotros en un vector, bueno, acá tiene el vector de filas, guardamos los datos de o sea, los índices de los elementos, pero solo de la fila, y en el vector columnas guardamos los índices de la columna de esos datos. Por ejemplo, si podemos analizarnos, acá tenemos la fila 0 con la columna 1, el dato 3, que sería este, 0, fila 0, columna 1, el dato 3. Y así tenemos igual los otros, digamos, la fila 1, columna 0, el dato 4. Fila 1, columna 0, el dato 4. Ahí, esto sería. Y así tenemos todo, digamos, por ejemplo, fila 4, columna 4, el dato 7. Y esta clase normal de vectores es sencilla porque es solo manejar vectores, no se maneja de manera normal. Así que vamos a ir empezando a programar. Esta es media corta. Vamos a crear, bueno, tenemos que crear obviamente todos los métodos. Bueno, ¿qué hago? De punto y coma. Voy a poner las llaves. Y después tengo que ponerle adelante del nombre de cada función o método y también el constructor. Tengo que ponerle esta referencia que es para que conozca los datos de la clase. Ahora, bien, aquí dice en el constructor la dimensión de filas se iguala a 0, la dimensión de columnas se iguala a 0, porque eso y repetido también se iguala a 0. ¿Por qué? Porque eso cambia solo cuando nosotros le damos con el método dimensionar. Ahora, vean que acá estos tres vectores no los tengo iniciados. Bueno, acá están declarados, pero no están iniciados. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, el vector de fila
lo voy a hacer un nuevo int. ¿Con qué longitud? Bueno, en este caso yo voy a hacer una multiplicación acá adentro. ¿Para qué? Para que la longitud sea, o sea, el número de filas por el número de columnas. ¿Esto qué pasa? Imagínense que acá estuviera 5 y acá 3. Serían, o sea, 15 casillas, ¿no? Y el vector igual a lo máximo tiene que almacenar esos 15 datos porque puede haber un caso en que la matriz, digamos, esté llena y no tenga ningún dato nulo. Así que, o sea, bueno, ahí te voy a dejar así como está. Y es por eso es que yo acá siempre le pongo df por dc. Bueno, y ese va a ser el valor. Obviamente, digamos, ahorita tiene valores de 0 y también el vector no va a tener una dimensión 0, digamos. Pero cada vez que se redimensione, cada vez que yo redimensione con el método dimensionar, tengo que hacer esto mismo. Ahora veamos, miren. Bueno, acá solo nos ponen el método poner y elemento. Pero lo que voy a hacer los otros métodos, por ejemplo. El método dimensionar, ¿qué es lo que tiene que hacer? La dimensión de fila la tiene que igualar al dato f que yo le paso. La dimensión de columna al dato de columna que es c que yo le paso. Y también tengo que volver a dimensionar todos los vectores. ¿Ok? Ahora, donde dice dimensión de fila, solo se devuelva o sea, esa variable, digamos, ese atributo, porque es para reconocer por afuera, en vez de llamar si quieres df, lo tienes pero mediante este método. Ahora, después tenemos el último que es definir valor repetido, que es donde cambiamos nuestro valor que tiene rep. Rep es la variable que almacena ese dato nulo y le hacemos rep igual a r. Ahora, aquí vamos con ya los métodos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Okay. Ya. Aquí ¿qué vamos a hacer? En el método poner, lo único que hacemos es bueno, también nosotros deberíamos tener, yo me ayudo con, ¿cómo les explico? A ver, no sé si acá tiene esto. df, no. Ok. Yo me voy a ayudar, o sea, pueden que ustedes hacerlo o no, pero lo que voy a hacer es que voy a crear una variable que me diga cuántos elementos estoy guardando. Por ejemplo, vean acá esta casilla, es un vector, ¿no? Normalmente en siempre van a tener la misma longitud 2, 3, pero yo me voy a crear una variable que va a ser el número de términos o de casillas, si quieren, número de términos, que me va a guardar cuántos datos estoy almacenando. En este caso, miren, aquí yo tengo 6. Obviamente al inicio va a ser 0, pero cada vez que yo aumente un dato, elimine, bueno, ya ahí tienen que ver. Ahora, así que yo me lo voy a crear acá. Igual se puede trabajar sin eso. Bueno, se puede trabajar, pero es como que necesitaríamos un método adicional y es más factible crear una variable, digamos. Ahí está, número de términos igual a 0. Esto solo en el constructor. Y esto solo cambia cuando se pone un dato. Solo cuando se pone un dato cambia. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que yo quiera poner, imagínense, ahora vamos a entender esto un poco más. ¿Qué es lo que hacemos en el poner término? Lo único que vamos a hacer es insertar al final el vector, digamos. Porque a mí me mandan la fila, la columna y el valor. Esos 3 datos me mandan a mí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En el vector fila, en la casilla nt o 6, vamos a insertar ahí fila. Después, igual en la casilla vector de columna, en la casilla nt, vamos a insertar c. Y en el vector de datos, vamos a insertar b. Y así es como, por eso esa variable es muy importante, digamos, porque directamente nos dicen cuál va a insertarse. Por ejemplo, si tuviera vacío el vector, este es el primer dato que yo meto, igual se insertaría acá.
y obviamente este lo aumentamos para que en el próximo poner término. Ay, perdón por no leer. ¿Me están escuchando? Uno. O sea, Sí se escucha. Era mi laptop que estaba apagado. ya, perdón. Bueno, seguiré entonces. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que con esta variable nos ayudamos para así insertar directamente en la casilla que corresponde. Con esta variable se ayuda. Bueno, aquí iría la primera sesión, después aumentaría, digamos, este a 1, y iría a la casilla 1 y iría aquí. Así que, bueno, esa variable es importante. Con esa variable lo único que yo voy a hacer, obviamente, ustedes pueden ya manejarlo de otra manera, esto de los índices. Por ejemplo, yo acá lo manejo los índices de 0 a 4, ustedes lo pueden manejar de 1 a 5. Yo lo voy a manejar así, y a ustedes vean cómo lo manejan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cada vez que hace un poner término, ¿qué es lo que tengo que verificar? Que los índices sean válidos. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Que f sea mayor o igual a 0, y también que f sea menor a la dimensión de las filas, porque digamos, si yo tengo, mi dimensión de filas es 5, pero yo quiero poner en la fila 8, digamos, no tiene sentido. Así que eso pasa. Y también lo mismo con las columnas. Yo quiero poner en la fila, digamos, -3, y obviamente el rango es desde 0 hasta la columna bueno, el número de columnas que tenga, que en este caso sería, bueno, depende de lo que entra ahí. Si cumple esas dos condiciones, ya entramos ahí. Y también voy a poner una más acá adentro, porque tengo que verificar que ese valor que yo estoy metiendo sea diferente de rep. ¿Por qué? O sea, porque ¿qué pasa si yo quiero meter, digamos, se supone que mi matriz está acá, ¿no? Y yo quiero meter -1, que no habría ningún cambio, más bien, y se supone que todos los valores esos, eh, o sea, no están guardados en el vector. Los valores repetidos o nulos no se guardan en el vector. Así que esas serían las tres condiciones. Bueno, dos son de rango y una es validación de que no sea un valor no nulo. En este caso 0 o -1. Ya eso depende de la visión del ingeniero, digamos. Ahora, después de eso, ¿qué hacemos? Lo único que yo hago, bueno, es insertar en el vector de filas, y en el vector de columnas y en el vector de datos un término. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, aquí dentro de funciones yo me voy a crear un método que ya lo tengo acá porque es algo miren, aquí tengo este método. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo voy a copiar acá. Se llama insertar en vector. En este vector que tiene este número de términos, en la posición K yo le voy a insertar un elemento. Bueno, el método ya está programado. Aquí lo voy a ver. Lo único que hace es, digamos, bueno, ya eh, o más bien, ni siquiera hace falta que insertemos un elemento. Bueno, no hace falta usar este método. Este es para los otros clases de vectores, porque siempre va a ir como estamos haciendo una inserción de siempre al final, lo único que vamos a hacer es digamos, vector sub f, y sí o sí en la variable que nos hemos creado de ayuda, nt, y después vector sub, bueno, no, espera, tiene que ser igual a f. Después vector sub de columnas en la dirección nt igual a c, y por último vector de datos en la columna nt igual a
valor. Y lo que único que hacemos después, aumentamos ese valor en más. Ahora, voy a hacer así medio rápido. ¿Qué pasaría si no les dejo usar nt? Lo que tenía que hacerse, digamos, yo me haría una variable que se llame número de casillas, no, o sea, número de casillas válidas, digamos. Y lo voy a hacer rápido ese método. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, yo, digamos, nuestro vector, digamos, que es de 5 por 5, ¿no? Así que yo lo dimensioné en la multiplicación de esos dos, digamos, va a tener hasta 25. ¿Ok? Y, bueno, por los valores que se rellenan dentro del vector, cuando uno crea, son normalmente 0. O sea, 0 se crea hasta el final. ¿Ok? Y, bueno, ahora que lo veo, ustedes van a tener que manejar, digamos, sus índices de 1 hasta 5. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es, digamos, van a recorrer todo el vector y cuando pille 0, o sea, van a recorrer contando, y cuando pille 0 significa que ya el vector se acabó, pero imagínense que ustedes están manejando sus índices desde 0 hasta 4, digamos. Ahí puede ser que el primero, como en este caso, esté 0 y ahí se acabaría, y obviamente hay datos acá. Así que eso lo voy a modificar un poco para que, bueno, en caso de que no les deje usar más variables, digamos, lo pueden hacer. Así que, ¿qué es lo que cambia? Acá en vez de que sea mayor o igual, sí o sí siempre tiene que ser mayor a 0, igual aquí siempre tiene que ser mayor, y aquí menor o igual. Son pequeños cambios que se hacen, nada más. Después, ¿cómo vamos? A ver, después vamos aquí, nt, y después ya todo está bien. Ahora, ¿y cuál es la que estaba haciendo? La variable esa, la función esa que les va a ayudar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Please, vector. Ustedes van a crear un contador aquí en sus casillas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a recorrer ustedes sí o sí uno de los dos vectores de ya sea de filas o de columnas, digamos desde i hasta 0 y cuál es la longitud de eso va a ser dimensión de filas por dimensión de columna hasta n. Van a hacer eso. Van a preguntar, bueno, ustedes lo que van a hacer cuando tras que entre a la iteración van a hacer un C++. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, como acá, digamos, aquí ya las casillas las voy a cambiar, va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a manejar mejor eso, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora aquí ya cambiaría igual, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí sería 5, 4, 5, 3, 1 y 2. Mira, aquí ya no, aquí nunca va a haber datos ceros porque acá solo se guardan índices y nunca va a haber el valor 0. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Digamos, yo voy a recorrer cada vez y me voy a preguntar, si acá hay un 0, voy a hacer que acabe ese ciclo, porque significa que ya, o sea, ya no hay más datos. Después de ese 0 va a haber puro 0. ¿Y cómo lo voy a hacer así? Eso. Digamos, en este caso, el contador iniciaría en 0. Ese contador que yo creé, aquí sería 1, 2, 3, 4, porque cada iteración lo único que hace es aumentar su valor. Ahora, después lo único que voy a hacer es cuando llegue al 0, voy a preguntar if no está, vector de fila sub i es igual a 0. Yo voy a hacer que, antes de acá, yo voy a hacer que se acabe la instrucción, o sea que ya ese for se quebre. Eso es con la instrucción break. No sé si la han usado, pero es con la instrucción break. Y lo único que voy a retornar es C. Miren, con toda esta función hace lo mismo que nt. Y en el caso, digamos, que no les deje usar, tenían que hacer, digamos, es nt igual a número casillas válidas. Con esa función ya tienen nt. Y ahí se arregla. Lo voy a comentar porque ya tengo nt. Ahora,
bueno, con eso ya tendríamos el poner aquí en el vector, en el, bueno, aquí con la implementación de vectores. Ahora, lo único después que haríamos es el elemento, que con el elemento es sacamos, digamos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros voy a crear una función donde, digamos, aquí, donde yo voy a meter una fila y una columna. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer una búsqueda. Un rato, por favor, voy a dejar esto. No me gusta. Yo voy a hacer una búsqueda en pares. O sea, ¿qué es lo que voy a analizar? Voy a analizar que el vector de fila sea igual a esa fila que yo busco, y que el vector de columna en esa casilla I, digamos, eso me falta anotar, sea igual a la casilla I sea igual a la fila. O sea, voy a recorrer de a dos vectores. Obviamente voy a primero preguntarme estos dos, después estos dos, después estos dos, después estos dos. Imaginémonos que yo quiero yo quiero el dato 1, 2, digamos, quiero el elemento 1, 2. Bueno, voy a empezar por acá y se va a dar válido porque estos dos son igual a esto que yo estoy metiendo. ¿Y qué es lo que me voy a volver? En esa casilla donde se validó que va a ser la 0, voy a volverme, pero lo que tenga el BD, que sería el vector de datos. Igual digamos que yo quiero la 4,4, va a empezar a buscar aquí, y el único donde se va a validar va a ser aquí. Y me va a volver lo que tenga el vector de datos, que sería 1. Así que me voy a crear una pequeña función aquí en los privados que me diga posición, donde yo le meto una fila y una columna. También se puede hacer aquí directamente el elemento. Bueno, vamos a hacer acá, digamos. Voy a crear imp, que va a ser la posición que yo quiero. ¿Y qué es lo que voy a hacer? También vamos a hacer esto. Vamos a hacer la validación. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esta validación? Porque en el caso, digamos, de que no esté dentro del rango, muestran un error, digamos. Code, error de rango, digamos. Y ahí muestran un mensaje. Y si quieren retornan un -1, ya ven eso. Depende de usted. Ahora, si está dentro del rango válido, vamos a ir preguntando eso. Yo voy a ir analizando de int hasta 0. Y no hace falta que yo analice, digamos, por ejemplo, aquí, digamos, acá obviamente esto se extiende hasta 25, digamos, porque los otros datos que tienen son 0, 0, 0. Yo solo tengo que analizar dentro de los datos del número de términos que tengo. Y eso en la variable del número de términos, obvio. Así que vamos con eso. Mientras que y sea menor al número de términos, voy a buscar. ¿Y qué es lo que voy a preguntar? Si el vector de filas en la casilla I es igual a la fila que busco, pero también el vector de columnas en la casilla I tiene que ser igual a la columna que busco. Y siempre es así porque siempre estoy buscando en par. Si estuviera buscando en 1, sería solo sin el I, digamos, solo sería una comparación. Ahora, ¿qué pasa si eso es válido? Directamente yo devuelvo return el vector de datos. ¿En qué casilla? En la I, porque es donde se encuentra el dato. Ahora, imagínense que sale dentro de acá. Si se sale, no significa que hubo un error, sino significa que es un dato que está dentro de la matriz, pero es un dato que sigue siendo nulo. Así que lo único que pasa, si sale, retorno lo que tenga rep. Porque rep es el dato que guarda las cosas, los datos, el número nulo. Ahora, yo voy a crear una función string que se llama str, que me va a volver la matriz en forma de matriz, obviamente, en un string. Y ojo que, la matriz, digamos,
tiene espacio, digamos, tiene que saltar columnas, ¿no? Y también se puede guardar en una variable string por si acaso salto de línea, así que me sirve que yo haga una función toStr. Voy a crear un string r que al inicio va a ser igual a vacío. Y acá vamos a hacer un doble for. I igual a 0 y menor a la dimensión de filas. Y con otro for vamos a recorrer las columnas. J menor a la dimensión de columnas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, al inicio a R le voy a añadir una barrita para que sea como el margen, ¿no? Y al final también le añado una barrita. Y ahora dentro de este for va a añadir datos por, a ver, si no me equivoco, datos por columna, bueno, por fila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a añadir a R más igual toString. ¿De qué dato? Del elemento. Tengo la función elemento acá, ¿no? Así que le voy a enviar una fila y una columna. Así que yo le voy a enviar aquí I y J. Pero acá no le podemos enviar I y J porque I en vez de 0 está como que recogido menos 1. Así que ahí siempre le vamos a enviar más 1 y a J más 1 también. Y ahora, como necesita espacio, digamos, por si no le voy a añadir a R un espacio. Y ahora, bueno, esto es para que le voy a añadir un espacio al final para que haya separación entre datos. Y de último retorno R. Y aquí después de la barrita le voy a añadir un salto de línea. Ok, vamos a ver si da. Ojo, me voy a crear una matriz vector M que sea igual a new matriz vector y la voy a dimensionar con 4 por 4 y no me está reconociendo acá las cosas porque include matriz vector.h y vamos a recorrer. Ok, aquí tu str string me falta porque aquí no tengo las librerías necesarias. Tengo que tener el include IOString y también el include string y el using namespace str. Con eso ya debería estar, yo creo. Dos errores. Esto es porque for aquí falta un punto y coma, dice aquí arriba y ok, ahí ahora sí. Ay, le puse dos puntos. Punto y coma. Ahora veamos. Tu string está aquí en funciones.h y no lo he llamado. Ok, sí da. Vamos a ver si puedo mostrar esa matriz que les digo, ok. M. Y yo me acuerdo, sí se puede mostrar saltos de línea en una variable string. O sea, se pueden guardar. Vean, ahí está mi matriz. Y eso con el método toString. Ahorita me sale puro ceros porque el valor repetido al inicio es 0, ¿no? Y no le he metido datos. Así que vamos a meter unos cuantos datos. Pero para ser más exacto, voy a meter los datos de esta matriz. Voy a cambiar a 0 porque sea más elegante. En vez de que sea menos 1 el dato repetido. Ahora sí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, en vez de 4 por 4, la matriz que yo tengo en el Excel es de 5 por 5.
Ahora vamos a meter vamos a mover esto. Ok, ahora sí. Vamos a meter aquí M, es poner ¿en qué? A ver, veamos ahí. Fíjense que todos los datos están aquí guardados en estos vectores. En la 1, 2, en 1, 2 pongo el valor de 3. Son 6 datos lo que tengo que meter, 6 inserciones, 4, 5 y 6. Después tengo que meter en la 2, 2, tengo que meter el dato de 4. Después en la 3, 3, tengo que meter el dato de 2. Después en la 3, 5, tengo que meter el dato de 4. En la 4, 4, tengo que meter el dato de 1. Y por último, en la casilla 5, 5, meto el dato de 7. Veamos qué pasa, ¿ok? Estará bien, a ver. 0, 3, 0, 4. Este no está igual, pero creo que es porque me equivoqué aquí. Ajá, porque este era 1 y este es 1. Y con eso ya estaría bien. Con esta matriz con vectores es medio sencilla, digamos. Ahí está, son los mismos valores. Igual, imagínense que antes de yo meter los datos, yo le puse a M, definir valor repetido, le puse menos 11, digamos. Ejemplo. En vez de 0, en los datos que faltan, me va a poner menos 11. ¿Ven? Menos 11 en vez de 0. Esa es la función del valor repetido. Ahora, con eso ya tenemos acabado la implementación con vectores sencilla, que es esta de acá. Digamos, con coordenadas. Digamos. Una pregunta, bro. Sí, dale. Y si pones, o sea, ya tenés el 4, ¿no? En la matriz. Y si pones el valor repetido 4, Sí, ¿se va a borrar? Claro, ajá, ya me hiciste acuerdo que por eso justo acá, ¿no? Aquí, digamos, si yo pongo el mismo valor en vez de reemplazar, ¿no? Aquí eso me estaba faltando. Si esa casilla ya está, pero lo vamos a corregir de esta manera, ¿no? Yo tengo, bueno, aquí yo me fijaba si lo que voy a hacer, sí o sí voy a crearme esta que se llama posición, la voy a crear sí o sí, ¿ok? Que va a ser lo mismo de acá. Se llama int matriz vector posición. Le envío un inf y un inc. Y hace lo mismo acá. ¿Qué es lo que hace esta posición, digamos? Va a buscar y va a buscar si esas dos posiciones f y c ya están en el vector. Y en vez de que me vuelva el dato, me va a volver la posición. En el caso de que no estén, que me retorne menos 1. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero vamos a corregir esto acá ¿dónde está? En poner. Vamos a buscar esa posición. Era pos igual a posición de f y c. Eso me va a verificar si ya está adentro el dato de adentro del vector o si está o no está. ¿Y qué vamos a verificar? Si la posición se me hizo igual a menos 1, significa que es un nuevo valor que tenemos que insertarlo. Y en el caso contrario, lo único que haríamos es directamente, en vez de nt, tendríamos que cambiar el valor de esos vectores en la variable pos igual a f, más bien directamente el vector de datos directamente, porque la posición va a seguir siendo la misma de las filas y las columnas, pero el vector de datos su valor cambia, más bien no aumenta tampoco el número de términos. Ahora, ahora acá, como ya tengo posición, aquí directamente en el elemento, lo que voy a hacer es sacar en una variable impos igual a posición de f, c. Y lo único que retornaría acá sería
ya tengo la posición que está acá, ¿no? Así que voy a verificar de la misma manera. Si posición es igual a menos 1, significa que no lo puedo encontrar, ¿no? Entonces ahí que retorne el repetido. En cambio, si sí encontró algo, bueno, si sí encontró una posición, que retorne del vector de datos de esa posición. Y bueno, con eso creo que ya daría de la misma manera, pero ya se corrige el error de insertar de nuevo. Bueno, acá ya está. Digamos acá, en vez de, vamos a hacer doble inserción en las mismas casillas. Primero se inserta 1 y después vamos a insertar 1000. A ver si da. Yo creo que con eso da 1000. Eso era, creo, ¿no? La duda, eso era algo que ya lo había hecho en mi clase antes, ¿no? Pero no me acordaba, me estaba faltando ese detalle. Era otra, pero ahora el valor repetido. Bueno, vos decís que, digamos, si vos querés cambiar tu valor repetido a 4, o sea, un número que ya esté dentro. Ajá. Bueno, eso también es algo que yo me cuestiono porque el ingeniero no da muchas pautas, digamos, imagínate que, claro, sí, o sea, la cuestión es que normalmente las operaciones de dimensionar y definir valor solo se hacen una vez, o sea, y se hacen al inicio antes de poner datos. Por ejemplo, si yo pongo acá m poner dato 4, digamos, o 1000, porque es el dato más sobresaliente. Claro, parecería que está como dentro de los valores repetidos, pero está guardado en el vector, ¿no? Es algo que, o sea, literalmente, bueno, se puede, digamos, hacer, pero no van a requerir, la verdad, porque el ingeniero no sabe cómo trabaja su clase. O sea, si quieren trabajarlo, yo lo voy a hacer, por lo menos ahorita, ¿no? Es aquí, dentro de cada vez de definir valor repetido, es como tendrías que hacer, digamos, condicionales de si dentro del vector de datos está ese valor repetido y esas cosas, ¿no? Eso, bueno, con eso, digamos, te respondo más o menos la duda. Está bien, bro. Ok, ahora, bueno, si no hay más dudas, vamos a seguir la otra clase vector. Y acá está. A ver. Sería esto de aquí. Esta que hice, bueno, más bien miren acá, esto es algo raro que pasa con el ingeniero ese, porque miren, bueno, yo hice mi método poner, ¿no? Aquí está el método poner, y tiene la variable nt, ¿no? Y acá, miren, también utiliza nt, ¿ok? Y es raro, digamos, porque acá adentro donde hace su yo no veo nt, digamos, no veo nt. Obviamente está, digamos, yo sé que hay número de términos, hay 3, pero acá lo está usando como si fuera una variable, así que tengan cuidado con eso. Y eso, ¿no? Acá el elemento está bien, aquí verifica los rangos, y acá miren, con la función buscar, todo eso, y acá es fuera de rango. Más bien acá, ¿dónde está? Acá afuera vamos a hacer que, si quieren poner, digamos, si se salió de estas dos, ¿no? Vamos a hacer que muestre igual code fuera de rango. Y para evitar, obviamente, digamos, si entra, también va a mostrar, porque tiene que salir por algún lado, así que si entra por acá, aquí abajo del else, vamos a hacer un return, ¿ok? Para que no muestre ese error que vamos a verificar ahorita. Termina 8 la 1.
error de rango, y no lo puso acá el 1000 que debería estar acá. Ahora, ¿Cómo? ¿Por si acaso alcanzar? ¿dónde está? Ok, vamos a ver esto. Espera un rato, por favor, tengo que hacer algo y ahorita vuelvo, ya, unos 5 minutos, por favor. Voy a pausar esto. Y vamos a seguir. Tengo que hacer unas cosas. Ahora, veamos esta parte que dice formato CSR, dice Compressed Parsed Raw. Es un formato, bueno, es un formato donde aquí las filas, o sea, los vectores se trabajan de otra manera. Obviamente hay un vector de datos. Es un poco difícil de explicar, así que vamos a hacer primero dos métodos que son sencillos y ahorita les explico con el Excel lo otro. Vamos a crear antes que todo obviamente la clase, que va a ser una nueva unidad. Se llama matriz vector CSR. Y esta la voy a guardar dentro de la carpeta matrices. Ya. Es una copia, podríamos decir, de esta en respecto a términos. Bueno, esto me falta igual. En respecto a funciones, solo que las únicas funciones que cambian son el poner y el elemento. Ahora, después lo otro es casi lo mismo, así que lo del punto lo voy a cambiar igual. Digo, lo voy a copiar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí debería ser, aquí al final CSR, ¿no? Así que voy a buscar y donde vea matriz vector, voy a cambiar por matriz vector CSR. Reemplazo todo o ya. Ahora, y le doy correr. O sea, 51 errores. Porque esto está dos veces metido. Correr eso de ser. Dos errores donde aquí el constructor es CSR, aquí es CSR. Ahora sí vamos bien. Error de rango. Ok. Los métodos no cambian acá. Dimensionar tenemos dimensión fila, número de casillas vacías, que es la que, bueno, les dije que les iba a servir. Lo que cambia son poner y posición. Ahora vamos, ya vamos a ver la explicación, que eso, si entienden esta explicación, ya la lógica no va a ser tan difícil de implementarla. Elemento y los otros, estos dos son los iguales. Fíjense que el método toString es igual para cualquier matriz que hagan, porque usa, digamos, estas son cosas del lenguaje, digamos, de datos básicos, y este es un método que toda matriz tiene que tener. Veamos lo que les decía. Ya. Ok. Dentro de esto, miren, los vectores que tienen son el vector AA, JA y IA. Que, bueno, el vector AA es el vector de datos. El vector J es el vector de columnas, el vector de FA, filas es IA. Que, bueno, igual lo representé. Lo que voy a hacer yo es, digamos, explicarles las inserciones desde cero. Así que todos estos valores los voy a poner en cero. La dimensión acá y aquí se supone que están vacíos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay un vector dentro de esto que siempre empieza con un valor. El vector de filas siempre se inicializa acá de esta manera, con un nuevo int con el número de filas más 1. Y los valores que se guardan siempre al inicio son 1, 1, 1. ¿Qué es lo que pasa? Ok, vamos a ver. Es que lo que pasa es que acá, digamos, la resta, es un poco difícil. La resta entre, bueno, a ver, lo voy a poner con los índices 0, 1, 2, no,
1, 2, 3, 4 y 5. Con rojo, ya. La resta entre digamos, esta menos esta, que acá me da 0, me dice o sea, cuántos datos válidos hay en la fila 1. Por ejemplo, la resta entre estos dos me va a decir cuántos datos válidos hay entre la fila 1. Y en la fila 1 hay 0 datos válidos. Bueno, porque todos son 0, datos nulos. Ahora, y así con todo. Digamos. Este menos este me da, dice, en la fila 2, bueno, que es 1, 2, 4, 5. Ay, no. Así estaba, sí lo enseñé. Ya. Y acá vale 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, la resta entre este menos este me dice en la fila 3 cuántos datos válidos hay. 0. Igual, este menos este me dice en la fila 4 cuántos datos válidos hay. 0. Y este menos este me dice en la fila 5 cuántos datos válidos hay. Así al inicio el vector de datos no tiene nada porque no tiene datos, y el vector de columnas no tiene datos porque aquí en columnas se guardan sí o sí los datos nomás que entran. Esto ya se maneja de otra manera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero insertar un dato? Vamos insertando los mismos valores de acá. Vamos a insertar poner 1, 2, poner en 1, 2, vamos a poner el 3. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ok. Al inicio, nosotros tenemos que hacer, hasta el valor de la fila 1, tenemos que hacer esta sumatoria. A ver. Bueno, hasta el valor de la fila 1 sería hasta aquí. Tenemos que hacer una sumatoria de las restas de este más este. Esto me daría el valor 0, la resta de todo esto, ¿no? Vamos a ver, cuando haya más datos, ya más espero se pueda comprender. Este va a ser, y esta posición que yo encuentro, es la posición donde se van a insertar los datos y las columnas. Así que, directamente en esta posición 0 se insertaría aquí, el dato es 3 y la columna es 2. ¿Y qué pasa? Como ven, este vector nos dice en una fila cuántos datos válidos hay. Aquí se insertó el 3, ¿no? O sea que aquí va a haber un dato válido. Y para que esta resta nos tiene que dar ese resultado de cuántos datos válidos hay. Así que, miren, el valor es fila, ¿no? Que va a valer, bueno, F, ¿no? Así que donde haya F, en la casilla F más 1, yo le tengo que aumentar su valor. F más 1 más, digamos. Esto está muy loco, pero es así. Aquí tengo que aumentarle su valor 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque después, ya, al hacer yo 2 menos 1, me va a dar 1. Y eso sigue diferenciando que en la fila 1 hay solo un dato válido. Pero no solo ahí tengo que aumentar todos acá, porque imaginémonos que ya después quiero calcular los otros. Si yo calculo de la fila 2 cuántos datos válidos hay, será 1 menos 2, sería menos 1. Y nada que ver, ¿no? Así que para que se mantenga, desde esa fila menos 1 para adelante, yo tengo que aumentarle. Aquí tiene que aumentar 0, 2, 2, 2 y 2. Así que estos dos datos dan acá, la resta da esto y la resta da esto. ¿Ok? Bueno, un poco complicado. Ahora, yo voy a tratar de hacer una inserción. Voy a insertar el 3 con 3, el dato 2. Voy a poner 3 con 3, el dato 2. Ya, yo tengo que, ahora, ¿cómo yo saco en qué posición de aquí? O bueno, es la misma de aquí, tiene que insertarse. Yo hasta la fila 3 tengo que hacer las restas, ¿ok? Como yo las restas las tengo acá, miren, sería, digamos así, restas, digamos. Al inicio es 0.
restas, 0. Ahora, yo hasta aquí lo voy a marcar acá con otro color. Hasta aquí yo tengo que hacer las restas, ¿ok? Sería 0. La resta de esto me daría 1, sería 1. Después yo tengo que hacer la resta de esto, me daría 0. Y por último, no me acuerdo si era hasta aquí, creo que sí, hasta aquí, o no, sí, la resta de esto me da 0. Y bueno, la suma de todo esto me da 1, igual 1. Que este sería el valor donde se insertan estos dos datos. Bueno, que sería el dato de la columna, que en este dato sería la columna 3 y el dato que yo estoy metiendo es el dato 2. Y fíjense que aquí en la, bueno, esto voy a desmarcar el color. Aquí en la columna, bueno, en la fila 3 se insertó aquí el 2. O sea que hay un dato válido. Y aquí tenía que llegar a ser 1, su valor. Y para que esto sea válido, desde la fila que yo metí, que es la 3, más 1, tengo que aumentar todos los valores en 1. 3, 3, 3. Y se sigue manteniendo menos. Esta resta da 1, esta resta da 0, esta resta da 1, esta resta da 0 y esta resta da 0. Ahora sí. Ahorita vamos a ver otra cosa. Voy a poner en la 2,1 el valor de 4. 2,1 el valor de 4. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Tengo que hallar en qué posición se va a insertar esto. Algo que no les he dicho, miren, voy a poner a qué fila pertenece esto. Este pertenece a la fila 1 y este pertenece a la fila 3. Con rojo. Esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Es que los datos de las columnas siempre tienen que estar ordenados, digamos. O sea, si yo quiero meter algo en la fila 2, que aquí tendría que ir 2, digamos, siempre tiene que estar ordenado. Tiene que estar en orden de fila. Es algo raro, digamos, pero que no se ve, pero así es como se trabaja. O sea, bueno, por ejemplo, el ingeniero, todo te pasa esta cosa, ¿no? Ni siquiera te pasa el código de cómo hacerlo. Bueno, el código te lo pasa, hasta yo me ayudé un poco, pero no te dice cómo funciona la lógica de todo esto. Más bien, yo tuve que buscar un poco cuando no estaba en la clase. Así que bueno, nos estamos ayudando un poco. Vamos a buscar de estos dos datos, del 2,1, dónde debe ir acá. ¿Y esto qué hacemos? Hasta la fila 2, hasta aquí, voy a hacer la suma, una suma. Bueno, serían suma de restas, que al inicio es 0. Ahora, la suma de esto, la resta da 1. Y después de este, da 0. Eso sería hasta acá, ¿no? Y el total sería 1. O sea que el 2 tiene que ir en la 1. Así que yo tengo que hacer un recorrer. Este es como que iría acá. Y acá se tiene que insertar qué columna va. Va en la columna 1. Y pertenece a la fila 2. Este pertenece a la fila 2. Y este va con nada. Igual, lo mismo con esto. Este dato 2 se recorre. Y aquí en esta casilla voy a meter el 4. Es un poco complicado ya. Esto es donde ya podemos ver de verdad cómo funciona. Ahora, también, miren, tenemos que mantener este orden porque en la 2, 1, 4. Ahora, en la fila 2, aquí ya no hay 0 datos válidos. Digo, ahora hay un dato válido. Así que la resta de esto tiene que dar 1. Pero para que para que no se modifiquen, digamos, estas restas acá, tengo que aumentar todos los valores 1. 4, 4, 4 y 4. Ahora, la resta de esto da 1, la resta de esto da 0, la resta de esto da 0. Vamos a seguir metiendo datos, ahora qué pasa. Ahora, vamos a meter, imaginémonos que yo quiero meter
5, 5, 7. Poner en 5, 5 el valor de 7. Yo tengo que, hasta aquí, yo tengo que contar en qué posición va a ir. A ver, veamos qué posición va a ir. Ok. Este menos este da esto, da 1. Después este menos este da 1. Este menos este da 1. Este menos este da 0. Y este menos este da 0. Y en total sería 3. O sea que en la casilla 3 tengo que meter 5, porque es la columna y el dato que representa es 5. Y ahora, aquí ya no existe 0 datos válidos acá, porque acá se insertó el 7. Acá existe un dato válido. Así que desde la fila que yo metí, la 5 más 1, aumento su valor hasta lo último. Como es la última, solo se aumentará ese. Así, porque eso, 5 menos 4 da 1 aquí y se mantiene la correlación de los datos. Es un poco difícil esto, pero tratamos de hacerlo mejor. Ahora, vamos a meter aquí la 3 y la 5. La 3 y 3, 5, sí. Fíjense que en la fila 3 ya hay un dato válido, ¿no? O sea, aquí en esta fila hay un dato válido. O sea que este se va a volver 2. Pero veamos cómo se hace. Voy a poner en la 3,5 el dato 4. Y de la misma manera, hasta aquí yo tengo que hacer eso de las restas. ¿Ok? La suma de las restas. Acá. Al inicio es 0. Ahora, le sumo esto. Después le sumo esto que me va a dar 1. Le sumo esto que me va a dar 1. Y este dividido a 3. ¿Qué es lo que pasa ahora? En la casilla 3 se va a insertar esa columna. La columna que corresponde es 5. O sea que esto va a recorrer. Y este también se va a recorrer. Porque en la casilla 3 se van a insertar los datos. Es más que todo recorrer. Aquí va a ir 5. Porque representa la casilla 3. Aquí se va a insertar el 4. 3, 5. ¿Ok? Y el dato que se mete es el 4. Ahora, fíjense que miren, esto es lo que más o menos creo que ya se entiende, que estos datos de abajo, ¿qué significa? Este 2, esta columna pertenece a la fila 1, esta columna 1 pertenece a la fila 2, la columna 3 y 5 pertenece a la fila 3, y la columna aquí la 5. La columna 5 pertenece a la fila 5. Aquí. Eso era lo que les estaba diciendo más o menos, que acá siempre tiene que estar ordenado. 5, 2, 3, 3. Aunque no se ve, pero está ordenado siempre. Y lo que nos falta es, digamos, que acá en la fila 3 hay 2 datos válidos. Acá tiene que estar 2. ¿Y cómo hacemos esto? Desde aquí, más 1, aumentamos su valor en 1. Y sería 5, 5 y 6. Y si hacemos la resta, esto nos da 2, esto nos dará 0 y esto nos dará 1. Pues estamos acabando. Creo que con este último ejemplo de inserción ya es como que queda entendido un poco. A ver, vamos a poner 4,4. En 4,4 vamos a poner el valor de 1. De la misma manera, hasta aquí yo tengo que hacer las restas. Así que veamos cuánto me sale, en qué casilla se va a insertar. Miren que se tiene que insertar aquí, porque este va a ir al último. Pero veamos cómo funciona. La resta de esto da 1. La resta de esto da 1. La resta de esto da 2. La resta de esto da 0. La suma de todo esto me da 4.
Así que en la casilla 4 se va a insertar. Aquí va, este recorre, estos dos recorren y aquí se inserta algo. ¿Ok? ¿Qué se inserta? Aquí se inserta la columna, que es 4. Y aquí se inserta el dato, que es 1. Este va con este color y este va con este color. ¿Y este a qué fila pertenece? Pertenece a la fila 4. Y ahí es como yo les digo, se mantiene la relación de los índices. 1, 2, 3, 3, que está ordenado. Esto no importa que no esté ordenado, pero esto de acá sí está. Aunque nosotros no lo vemos, tiene que estar. Eso es lo difícil, digamos, que nos hace trabajar con algo que no podemos darnos cuenta. Tan sencillo. Y como aquí se insertó el 1, aquí ya no hay 0 datos válidos. Aquí va a haber un dato válido. Así que desde aquí, más 1, le aumentamos un valor de 1 a todo lo que tienen por adelante. La resta de esto me daría 1 y la resta de esto me daría 1. Bueno, si tienen alguna pregunta sobre esta explicación, o sea, si quieren que haga una inserción en particular, igual, háganla y la explico. Descanso de hablar un rato. Si no, comenzamos a programar, yo creo. Ya, ok. Bueno, vamos a empezar a programar, yo creo. ¿Cómo lo hacemos? Los métodos que cambian aquí son el poner y el elemento. Fíjense que para el poner tenemos que igual verificar si ya esa posición existe. ¿Cómo verificamos eso? A eso tal vez no les expliqué. A ver. Bueno, para empezar, a ver cómo era. Ya me olvidé. ¿Dónde está? A ver, vamos a tratar de hacerlo un poco. Las validaciones son las mismas, el rango, no sea valor repetido. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar, con una función tenemos que buscarnos una función que me diga, así como yo, digamos, hacía estas restas para averiguar en qué casilla va. Tenemos que crear una función para ver en qué va. La función se llama posición y posición insertar. Y lo único que le entra a esto es en la fila, porque solo nos basamos en un dato, la fila. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos? Es más o menos parecido a esto de acá. Okay. Hacemos esto, int suma, digamos, igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Desde int igual a 0 y menos, hasta que sea menor a la fila, yo voy a aumentar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer a la suma, le voy a sumar una resta, que va a ser basado en qué vector era. Aquí está, en el vector de filas. Vector de filas. ¿De qué casilla?
de I más 1 menos vector de filas I. Okay. Eso es nomás, y retornamos suma. Algo que no hice aquí obviamente esto de vector de filas, vector de columnas y datos, está bien esa dimensión, pero en vector de filas ya se lo inicia de otra manera. Miren, acá siempre es, el número de filas es 5, es siempre el número de filas más 1, así que siempre se inicia el número de filas más 1, número de filas más 1. Ok, y lo que tenemos que hacer es que siempre iniciar estos valores cada vez que en el creador, todos esos valores porque no sé si se acuerdan, al inicio todos los valores eran 1. Eso. Desde I a 0 hasta dimensión de filas más 1, el vector de filas, que ya no es vector tanto de filas, pero lo iniciamos con el valor de 1. Y también tenemos que hacer eso en el dimensional porque cambia, ¿no? Más bien el dimensional solo sería necesario, pero lo hacemos los dos. Ahora, ya. Ahora va. Ya. Ahora tenemos esto de ya sacamos la posición mediante esta función. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer int pos, que es posición, insertar, ¿de qué? De la fila que entra. Aquí no vamos a hacer estas validaciones si se repite el dato o no, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo ya tengo la casilla sacada, lo único que hay que hacer es insertar, obviamente en esta posición en la que me saca, y ya tengo esa función. Aquí la tenía en funciones.h, la tenía, creo que ya la tenía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar, no me acuerdo cómo se llamaba, insertar en vector. Ahora sí nos sirve. Insertar en vector. ¿En qué vector? En el vector de columnas. Aquí necesitamos también número de términos. ¿Ok? Aquí está. Número de términos se inicia en 0. En el número de términos. Y en qué posición, en la pos, y por último va el valor que necesitamos insertar. En este caso se inserta la columna, y en este otro, en el vector de datos, en esa posición se inserta el valor. Con eso ya tendríamos las inserciones. ¿Ok? Porque bueno, esto es más que todo de la función elemento. Ahora, dejémoslo hasta ahí el poner por el momento y vamos a la función elemento. Ahora aquí es hacerlo paso a paso para comprender y corregir errores. Vean, en la función elemento, miren, lo que saca, a ver, esto ya es un poco más dificilito. Vamos a ver. Vamos a ver, no me acuerdo tampoco cómo era, pero así. Elemento. Digamos que yo quiero el elemento. A ver cuál. De la columna 3, 5. ¿Yo cómo lo saco? Fíjense que el de la columna 3, 5 es este de acá. Este de aquí. Este de acá que lo voy a marcar así. Lo voy a marcar con eso por el momento. Es el de eso. Yo como aquí es un poco difícil sacar directamente qué casilla hay que ver, digamos. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que saber desde qué casilla empezar a buscar. Lo que hago es igual, mediante esta suma voy a sacar esto de acá. A ver, miren. Hasta esta casilla voy a hacer unas restas, estas restas como estaba haciendo anteriormente, que sería, esto me daría 1, esto me daría 1, y esto me da 2, ¿no? 2, ok. Pero aquí vamos a hacer aquí ya no es hasta, o sea, es hasta, solo hasta
hasta antes que llegue aquí. Aquí sería, me daría 2. ¿Esto para qué? Porque significa que desde la casilla 2 hay elementos de la fila 3. Miren, elementos de la fila 3, elementos de la fila 3. Y desde ahí yo voy a empezar a buscar cuánto, o sea, si la columna que yo estoy metiendo es igual a lo de la que está en vector columna. Pero también tengo que verificar que no se pase a la 4. ¿Y cómo yo verifico acá? ¿Cómo yo sé cuántos elementos hay acá con esta resta? Así que yo tengo que tener un máximo que tiene que ser a la resta de estos dos. ¿Ok? El máximo acá va a ser igual a 2. Así que en tu superficie, las únicas casillas que va a buscarse, en las que va a buscar, son estas dos, en 3 y 2. Si se pasa de estos dos, significa que ese elemento no existe dentro del como digo, es un elemento nulo. Y con eso ya buscaríamos, a ver, mejor aquí voy a poner el Excel para aquí ya explicar mientras codifico. Aquí ya tenemos que tener otra función, pero esta ya se basa en dos valores, porque en la fila y la columna es la misma de esta, pero ya la lógica cambia un poco. Para empezar, nosotros tenemos que buscar desde dónde empieza la de la fila 3. Lo de la fila 3 empieza en la casilla 2. Y fíjense que lo hicimos con restas igual. Resta y resta. Así que en posición vamos a hacer posición inicial igual a 0. Aquí, ¿cómo hacemos esto? Es lo mismo de acá, de esta que dice posición insertar, casi lo mismo, pero acá va hasta F, acá va hasta F menos 1. Ahora, aquí es pos inicial. Ahora, tenemos que sacar una variable que nos diga el máximo, porque acá hay 2, esto se saca con la resta de estos dos. El máximo sería igual a vector sub f más 1 menos vector sub f. Y por último, con un for desde in y igual a la posición inicial, mientras que i sea menor a, bueno, desde 0 hasta max. ¿Qué es lo que voy a buscar? Desde el vector de filas, del vector de columna, desde la posición inicial más i. ¿Esto por qué lo hago? Digamos, porque, o sea, la posición inicial me marcó que empieza acá en 2. Y más i sería buscar directamente dentro del rango, que sería, digamos, con estos dos. La posición inicial me dice desde dónde empiezo. Un poco difícil entender eso hasta para mí. ¿Qué es lo que me pregunto? Ya, si la posición era una comparación, acá me está olvidando, si la posición inicial es igual a la columna que yo estoy buscando, yo retorno esa posición. Eso me va a servir después eso es para obtener el elemento. Y después, ¿qué pasa si se pasa de rango? Lo que voy a hacer es retornar menos 1, porque significa que es un dato, no estoy diciendo que menos 1 es un dato nulo, sino que menos 1 me va a indicar que no está, me va a decir que no está. Ahora, miren lo que hacemos. Acá directamente, como ya tenemos esta función posición, en elemento, llamamos esa función posición. Y esa función posición nos va a dar directamente de la fila dónde está esa posición en el vector de datos. Ahora, ¿qué hacemos? Si es menos 1, significa que no está, o sea que es un elemento repetido. Y si no, es un elemento acá, un dato válido, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa ahí, ¿ya? Acá en vez de matriz vector, nuestra matriz vector CSR,
para ver si da. Y acá igual tenemos que incluirlo. Grabando. Y veamos qué errores botas. Normalmente siempre hay un errorcillo por ahí. Acá me dice aquí vector de filas, y con eso creo que ya se arregló. Error de rango. Esto nos debe estar marcando acá en el poner, yo creo. Esto voy a cambiar. Es porque, bueno, no sé, acá en el, ¿dónde está el poner? Acá en el poner hace todo esto, pero también va a venir por acá. Me faltó el retorno para que se salga y no muestre ese error. Creo que era eso. Ok, un error de rango me dice. Está bien porque acá 4.8 no existe. Y bueno, acá está insertando mal los datos o la función ¿cómo se llama esta función? Tu string elemento está funcionando mal. Así que para verificar esto, fíjense que acá me faltó hacer algo. En el NT, cada vez que yo inserto un dato tenía que aumentarlo. Aquí tengo que hacer NT más. Con eso ya debería haber corregido algo. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya. Yo tengo acá dentro de funciones, aquí tengo una función que no está, que me muestra un vector, ¿ok? Y tengo esta función. Así que, bueno, vamos a analizar paso a paso cómo funcionan los vectores. Cada vez que hacen la inserción, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer un code de tu str, ¿cómo se llama la función? Voy a mostrar primero el vector de datos con el número de términos, después voy a mostrar el vector de columnas con el número de términos y por último voy a mostrar el vector de filas con dimensión de fila más 1 porque esa es su dimensión. Y voy a hacer primero una inserción para ver qué pasa, ¿ok? Después vamos a ver poco a poco lo que sucede. String. Hay dos funciones que se llaman toString, por eso me bota el error. Ahora sí. Ya. Miren, al inicio me metió 3 y 2 y mi vector de columnas, ese es el error que me está faltando. Miren. El vector de filas se pone en 1. Les dije que cada vez que yo inserto un dato, desde una cierta posición para adelante tengo que aumentarle. Eso es lo que me falta. Tal vez por eso está fallando y es lo más seguro. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada vez que yo, después de insertar, voy a hacer un for desde la fila que me mandan, o sea, desde la fila y más 1 hasta que i sea menor a dimensión de fila más 1, porque hasta ahí yo tengo que aumentar. ¿Qué es lo que voy a hacer? El vector de fila sub i más. Y veamos qué pasa. Está bien. Bueno, miren, aumentó, pero no debería haber aumentado debería haber aumentado este. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo le estoy mandando una posición más, así que en vez de f más 1 le envío f. Ahí tengan cuidado porque, miren, f estoy manejándolo desde 1 a 5, por ejemplo, y cuando yo estoy manejando los vectores de adentro, los estoy manejando desde 0, así que vayan a tener cuidado con eso.
Igual aquí hay que tener un poco de cuidadito. La primera inserción está bien, 3, 2, y este es el vector de filas. Ahora, vamos a hacer la segunda inserción. Vamos a ver primero que las inserciones estén yendo bien. Primera inserción y acá. Segunda inserción. 4, 1. Este era, creo que era, a ver cuál era la posición. 2, 1. Aquí debería haber ido 4. Miren, este ya se insertó, pero este no está. Creo que las inserciones están funcionando bien. Si yo corro todas, bueno, esta no, por el momento, tiene que quedar así, como está aquí. Y este es rosa. Ahora sí, vamos a ver cómo pasa. Ya, bien. Fíjense, no, 3, 4, 2, 4, 1, 7. 3, 4, 2, 4, 1, 7. Está bien ahora. 2, 2, 1, 3, 5, 4, 5. 2, 1, 3, 5, 4, 5. Y por último, 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Está bien las inserciones. Y, a ver, veamos los datos. En 3. Acá haría, aquí miren, están insertando. Ya, eso es. ¿Qué está funcionando mal? La función elemento. Así que vamos a verlo un poco. La función elemento, esto está bien. Esto está bien. Lo que es, bueno, es esta cosa. Esto es lo que está fallando, la posición. Así que aquí vamos a ver algo. Aquí, posición. Aquí debe estar fallando algo. Lo más seguro es que sea esto. Acá menos 1. Tres. Y en todos me está insertando 3. Así que vamos a analizar cada vez que llama a posición. Le damos, lo corremos. Vamos a divulgar. Ya. Ahora, fíjense, mi estado requiere la de 1, 1. Ay, no está la mía. Quiere la 1, 1, me da 0. Así que, ¿qué es lo que hace? Va a hacer una suma. Analiza. Menos 1. Repetido. ¿Está bien ese? Entra. Sí. Ahora, quiere la 1, 2. Y en la 1, 2 hay 3. Vamos a ver qué pasa. Hizo fila menos 1. ¿Está bien? Está bien, está bien. Y vector de datos, está bien. Ahora, después hay puro 0, así que lo voy a saltar eso. Ya. Ahí ahora vamos por la fila 2. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ahora, aquí en posición inicial me tiene que botar
a 1. Posición inicial 1 y el máximo es 1. Posición inicial más 1 será 1, tona sub i, está bien. Vector de datos sub post. El error es acá. Aquí ya me estoy, acá, y bueno, tengo que volver lo mismo que es esta posición, por eso me estaba fallando. Yo siempre devuelvo y no es lo correcto. Voz inicial más i. Veamos, bueno, antes de todo, esta parte donde yo muestro los vectores, eso era para analizar cómo había los cambios. Y queda 0, 3, bueno, 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, después 4, aquí 2, 4 y 1 y 7. Perfecto. Ahora vamos a ver, por último, qué pasa si yo inserto en un mismo dato. Por ejemplo, el 4, 4, se tiene que insertar 1000. O sea, de aquí tiene que haber 1000. Esa es la condición que nos falta aquí. Aquí yo voy a sacar primero esta posición. Esta posición insertar es directamente si es un dato nuevo. Así que yo voy a verificar si ese dato ya existe. Eso es con la posición, pero sin que diga posición insertar. Así que voy a sacar in existe con posición de fila, C, y me voy a preguntar si existe es igual a -1, significa que no existe, o sea que va a ser un dato nuevo insertarse y hace todo eso. Pero en el caso de que no, significa que ya está directamente. Así que, ¿qué voy a hacer? Como este también me devuelve en qué vector de los datos se inserta, si quieres, vector de datos en la existe igual a valor. Mil, perfecto. Bueno chicos, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, o si quieren que haga algo relacionado con esto, lo de matriz vectores. Mañana vamos a hacer obviamente lo que sigue, que es con puntero. Si tienen cualquier duda, háganla. Bueno, fue rápida la clase de hoy, pero esta clase es un poco difícil de comprender. La de vectores, la última más que todo. Así que, bueno, sus preguntas, y si no, yo creo que quedaríamos para mañana. Para mañana, creo. No más. Ahí respondo. Sí, yo creo que sí. Más bien, si la matriz no tiene elementos. Ok, bueno, entonces chicos, a ver, un momento. En la primera matriz vector, ¿qué pasa si al poner donde ya hay número a las 25? De Mauricio. Bueno, yo espero ya lo respondí más bien, creo. Lo vas a subir. Tengo dudas. Ya está ahí. Yo lo voy a subir más un rato. Tengo que almorzar ahorita, literalmente. Y se las paso como siempre. Y ya mañana igual me pueden hacer cualquier pregunta de lo de hoy. Es un poco difícil comprender esto, la verdad. Hasta yo tengo que buscar un poco. Pero tal vez haciendo ejercicio se lo comprenda. Y bueno, nos vemos mañana chicos y gracias. Hasta mañana.